Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que anden bien. Bueno, otra vez nos encontramos acá por medio de un videíto, esta vez porque estoy apestado, pero bueno, espero que anden bien. Bueno, la idea de hoy es arrancar esta unidad nueva, ¿sí? Como ustedes ya vieron, hemos terminado con la primera unidad, que es la que nos habla de esta introducción a la filosofía y cómo es que nosotros nos vamos acercando a este tipo de conocimiento. Y nos toca pasar ahora a una unidad que es un poco más densa, pero que van a ver que tiene sentido. ¿En qué aspecto? Justamente lo que nos va a interesar ahora es lo que vamos a llamar el problema del conocimiento, ¿sí? Y esta unidad del problema del conocimiento, que es la más larga que nosotros vamos a tener, ¿sí? La podemos dividir en tres grandes subunidades, que son la nociología, la epistemología y la lógica. Ya las hemos nombrado a las tres como algunas de estas ramas que la filosofía tiene. La nociología es la que nos va a llevar a hablar sobre las problemáticas que circundan a el conocimiento general, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es distinguir este conocimiento general del conocimiento científico, que es al que se va a dedicar la epistemología. ¿Qué problemáticas tenemos? ¿En qué se basan nuestros conocimientos? ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de conocimiento? ¿En qué nos fundamentamos? ¿Cuáles son las concepciones de verdad? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la creencia con el conocimiento? Todo esto lo vamos a ver hoy en la primera parte de la nociología. La segunda nos queda para la próxima, las próximas clases, que está más relacionado a lo que es la historia del desarrollo nociológico en la historia de la filosofía, pero no nos vamos a hacer problema por eso ahora, todavía falta. En segundo lugar encontramos a la epistemología. Esta se va a preocupar concretamente por el método científico, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros asegurar que un conocimiento científico sea válido? A veces es más fácil plantearlo en las ciencias exactas, ya que el conocimiento debe ser verificado, pero en las ciencias sociales se torna un poco más difícil y ver que hay un montón de factores que van a influir en la construcción de este conocimiento, más allá de la pureza con la que solemos hablar de la ciencia, cosa que ya hemos dicho antes. Y por último, tenemos a la lógica, que nos va a hablar más que nada de la construcción de estos enunciados de conocimiento y nos va a llevar a reflexionar sobre los conceptos de verdad lógica y de falacias. Yo les comenté en su momento que la idea es que todas las unidades tengan como cierre un trabajo integrador. Y en este sentido, esta unidad, creo que ya se los había comentado antes, su trabajo integrador va a ser a carpeta abierta, posiblemente en grupo, pueden llamar a la NASA, no, mentira. Eh, pero sí, la idea es que ustedes vayan a analizar, ¿sí? Algo en los cuales ustedes van a ir aplicando todos estos conceptos. Pero bueno, eso ya lo charlaremos cuando nos veamos en clase. Comenzamos entonces con esta primera parte de la nociología, esta parte más introductoria. Y siempre se empieza por lo más básico. ¿Qué es el acto de conocer? ¿Sí? ¿Cómo se produce ese acto de conocer? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que haya un conocimiento, tiene que haber un sujeto cognoscente, es decir, un sujeto que sea capaz de conocer, y un objeto cognoscible, es decir, un objeto que pueda ser conocido. Hay una colección de libros que en inglés se los conoce como for dummies, es decir, mi inglés bestial, que es para tontos y en español se tradujo como para principiantes. Y hay un libro que es Filosofía para principiantes, Descartes para principiantes, ¿sí? Son diferentes temáticas que están explicadas para aquellos que a lo mejor no hemos tenido acercamiento a esos temas. En una biblioteca de una escuela en la que yo trabajaba estaba teoría cuántica para principiantes, es decir, teoría cuántica para tontos. Yo fui, agarré el libro, a la tercera página me di cuenta que no entendía nada. ¿Significaba eso que yo no era un sujeto cognoscente? No, yo era capaz de conocer, pero no tenía todo el conocimiento previo necesario para poder entender eso. Lo mismo acá.
¿Significaba que la teoría cuántica era un objeto incognoscible, es decir, algo que no se puede conocer? Un punto sí, pero en realidad, en este caso, es un objeto cognoscible, ¿sí? ¿Cuál es el problema acá? Que yo no tenía, otra vez, los conocimientos suficientes. Ahora, la teoría cuántica, la filosofía, la nociología, que son objetos cognoscibles, es decir, objetos que se pueden conocer. ¿Van a cambiar porque nosotros los conozcamos? Para nada. Pero nosotros, los sujetos, sí cambiamos a medida que vamos aprendiendo, justamente por eso. Sabemos algo más. ¿Sí? En segundo lugar, podemos plantear que existen diferentes tipos de conocimiento, es decir, no todos los conocimientos que nosotros obtenemos son iguales. Nosotros vamos a hablar de tres grandes tipos de conocimiento. ¿Cuáles son estos? El conocimiento directo o experimental, que es un conocimiento empírico, es decir, que se obtiene por medio de la experiencia. ¿Sí? Por ejemplo, todo el conocimiento científico de las ciencias exactas, pero el conocimiento empírico, conocimiento científico en general, tiende a ser directo o experimental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo digo que las ranas se reproducen 2 veces al año, no tengo ni idea de cuánto se reproduce una rana, pongo un ejemplo, ¿sí? Tengo que poder probar eso, y para eso necesito experimentar, ¿sí? Existe otro tipo de conocimiento que es el proposicional, que es un conocimiento teórico que anula la experiencia y se conoce por medio de proposiciones, como por ejemplo, para aprovechar eh, algo que nosotros nombramos en la unidad anterior, el teorema de Pitágoras. Cuando nos habla de los triángulos, yo no tengo necesidad de construir un triángulo o de conocer cómo es un triángulo en su forma, sino que teóricamente, por medio de una fórmula, puedo llegar a esas conclusiones. Mucho del conocimiento matemático no es realmente experimental, sino que es proposicional, ¿sí? En último lugar, entonces, conocimiento teórico, el proposicional, conocimiento práctico, el experimental. Tenemos en último lugar a las capacidades adquiridas. ¿Por qué volví atrás en ese momento? Porque justamente es una mezcla de un conocimiento teórico con un conocimiento práctico. Por ejemplo, practicar un deporte. Yo no puedo practicar un deporte si no conozco las reglas, pero que conozca las reglas, lo teórico, no implica que lo sepa practicar. Por ejemplo, yo conozco las reglas del fútbol, pero soy un queso para jugar al fútbol. También al hockey, pero un poquito menos. Entonces, en ese sentido, se necesitan sí o sí de las dos cosas. Necesito conocer las reglas, pero necesito tener una capacidad. Por ejemplo, hablar un idioma. Yo puedo estudiar inglés, entender inglés, pero para hablarlo necesito la teoría y la práctica. Último ejemplo, manejar. Yo no puedo manejar si no conozco la teoría. ¿Y a qué apunto con la teoría? ¿A las reglas de tránsito? Bueno, sí, debería conocerlas. Pero también, cuando a nosotros nos enseñan a manejar, nos suelen decir, para que el auto arranque tenés que apretar el embriague, ir soltándolo despacito. Y a todos, cuando recién arrancamos, seguramente soltábamos de golpe el embriague y el auto se nos paraba. Que conociésemos la teoría no implicaba que pudiésemos hacer funcionar ese auto. Necesitábamos sí o sí esa mezcla de la capacidad adquirida, es decir, de lo teórico con lo práctico. ¿Vamos hasta acá? Bueno, si no van, no me lo pueden decir porque no estoy enfrente de ustedes. Bien, creencia. Les hablé hace un rato de los tipos de creencia o de qué tiene que ver la creencia con el conocimiento. Nosotros solemos pensar la creencia o asociarlo siempre a lo religioso, ¿sí? Pero todo conocimiento tiene algo de creencia. Desde lo básico, porque yo creo que es cierto, ¿sí? Yo, todo conocimiento que tengo, considero que es verdadero, creo que es verdadero. Y ya ahí hay un grado de creencia. Ahora, la creencia se puede dar de cuatro modos distintos. Puede ser una creencia por conjetura o por sospecha. Ustedes pueden ver en el cuadro que hay cuatro, pero yo les nombro dos al principio. ¿Por qué razón? Porque son muy parecidas. Por ejemplo, ustedes a principio de año, cuando supieron que iban a tener filosofía conmigo, si bien ya lo sabían del año pasado, ¿sí? Pudieron haber dicho, esta materia va a ser fácil o va a ser difícil.
Y eso hubiese sido una creencia de conjetura. ¿Por qué? Porque no tenían fundamentos reales para saber si la materia iba a ser fácil o difícil. Ahora, habiendo transcurrido ya 2 meses y pico de clases, ustedes ya pueden tener una sospecha. Es decir, esta materia va a ser fácil o va a ser difícil con un cierto fundamento. Conjetura entonces no tiene fundamento, la sospecha sí tiene fundamento. En tercer lugar, tenemos la creencia por probabilidad. Yo creo que algo va a ser porque es posible que sea. Por ejemplo, yo creo que ninguno de ustedes se va a llevar filosofía a fin de año. Es una probabilidad. También podría decir que yo creo que la mitad del curso se va a llevar filosofía. Y también es una posibilidad, ¿sí? Es algo que puede llegar a ocurrir. Por eso hablamos de posibilidad o probabilidad. En último lugar, hablamos de la creencia en cosas absolutas, que ahí sí solemos asociarlo a lo religioso, que es, por ejemplo, creer en Dios. Sea que existe o que no existe, ambas son creencias absolutas. ¿Sí? Bien, seguimos avanzando. La verdad. ¿Sí? Podría preguntarles qué es la verdad, lo hubiese hecho si estuviésemos de modo presencial, pero como no lo estamos, sabemos que el concepto de verdad muchas veces lo podemos dar como que existe, la verdad existe, y al mismo tiempo terminamos diciendo que, bueno, ¿hasta qué punto estamos seguros de que la verdad existe? ¿Sí? Existen diferentes concepciones, es decir, diferentes modos de ver o de definir qué es la verdad. Nosotros vamos a hablar de 4 modos más, ¿cómo decirlo?, más desarrollados o más explicitados. ¿Cuáles son? No sé si se está escuchando el perro que ladra, ladra. Desde la pandemia, el tipo sabe cuando yo estoy en una videollamada o en una grabación de algo y ladra. Si no se escucha, bueno, se están enterando ustedes por acá. Bien, la primera concepción es la concepción semántica de la verdad. Es la más clásica. ¿Qué es cuando decimos que algo es verdadero? Cuando se corresponde lo que yo digo con los hechos, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, este mate está espectacular. ¿Por qué? Porque se corresponde lo que yo estoy diciendo con lo que realmente está pasando, ¿sí? Es la concepción más clásica de verdad, la que por lo general solemos utilizar. En segundo lugar, tenemos la concepción de verificabilidad, que es la propia de las ciencias exactas. ¿Qué es lo verdadero? Aquello que nosotros podemos comprobar, aquello que nosotros podemos verificar, ¿sí? En tercer lugar, tenemos la verdad como coherencia. Y en este sentido también lo podemos aplicar al conocimiento científico. ¿Cuándo? Por ejemplo, con las teorías científicas, ¿sí? Nosotros podemos hablar de un montón de teorías científicas que no están del todo verificadas. Si estuviesen verificadas, no serían teorías, ¿sí? Pero que las consideramos verdaderas hoy porque son coherentes con el sistema. Por ejemplo, el Big Bang, ¿sí? El Big Bang es la teoría científica más aceptada acerca del origen del universo, justamente por eso, ¿sí? Porque es coherente, porque hay un montón de cosas que nosotros sí podemos verificar que nos llevan a pensar que la mejor explicación es esa, ¿sí? Por último, tenemos la verdad como utilidad, la verdad pragmática. ¿Cuándo es esto verdad? Cuando es útil. ¿Para qué? Para un grupo social, para un tiempo histórico. Por ejemplo, hace 500 años era verdad que los negros no tenían alma, por eso se los podía esclavizar. ¿Sí? Hace 100 años, un poquito menos, 90, el nazismo en Alemania consideraba que los judíos eran una peste y debían ser eliminados, ¿sí? En ese sentido, son verdades propias de un grupo social en un momento histórico concreto. ¿Cuál es el problema de esta última concepción? Que termina dando un concepto de verdad bastante relativo. Pero, ¿cuántas veces nosotros decimos que algo es verdad para vos y tal vez no es tan verdadero para mí? ¿Sí? Muchas veces termina siendo nuestra concepción una concepción de verdad bastante pragmática, bastante útil. Continuamos con otro tema. Los fundamentos del conocimiento, ¿sí? Es decir, ¿en qué nos basamos nosotros para decir que un conocimiento es verdadero o no? ¿Sí?
Por ejemplo, un conocimiento verdadero lo podríamos considerar porque es un conocimiento empírico, es decir, me baso en la experiencia. Ahora, esa experiencia puede ser directa o indirecta, ¿sí? Supongamos que en la esquina del salón hay una planta de naranjas. Yo agarro una naranja, la como y les digo, chicas o chicos, esta naranja es dulce. Lo que acabo de tener es una experiencia directa, ¿sí? Probé la naranja, era dulce. Les podría decir a ustedes, agarren naranjas de esta planta porque esta planta da naranjas dulces. ¿Tengo una experiencia directa? No, tengo una experiencia indirecta. ¿Por qué razón? Porque me baso en una naranja que comí, que era dulce. Tal vez las otras no lo eran, tal vez sí. No probé todas las naranjas para decir que esas naranjas son dulces, ¿sí? Me baso entonces en el conocimiento empírico indirecto, en una experiencia previa, en una experiencia ajena, en una experiencia generalizadora, ¿sí? El segundo tipo de, de fundamentación es el razonamiento formal, ¿sí? Es un conocimiento que es teórico y se obtiene sin mediación de la experiencia, ¿sí? Como por ejemplo el que les daba hace un ratito de el teorema de Pitágoras, ¿sí? De cuando veamos a Descartes, que va a ir concluyendo que porque piensa existe, ¿sí? Ese es otro tipo de conocimiento que pertenece al grupo del razonamiento formal. En tercer lugar, tenemos al criterio de autoridad. Ya ahora vamos a ver que comienza a bajar la validez de estos conocimientos. ¿Cuál es el criterio de autoridad? Yo creo que algo es verdad porque lo dice alguien que sabe, porque lo dice alguien que yo considero que es experto en este tema. Por ejemplo, yo les dije a ustedes que Sócrates había muerto condenado a muerte. ¿Sí? ¿Lo buscaron? ¿O creyeron que era verdad solo porque yo lo dije? Si ustedes creyeron que es verdad solo porque yo lo dije, están basando ese conocimiento en un criterio de autoridad. Es decir, lo considero verdadero porque lo dijo el profesor de filosofía y asumimos que de eso debe de saber. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy al médico, como fui el lunes a la tardecita, y me dijo, mira, tenés bronquitis, tenés que guardar reposo y tomar determinados medicamentos. ¿Sí? Le pregunté al médico, ¿cuál es el efecto de esos medicamentos? No, le hice caso porque es el que sabe. Creo que tengo bronquitis porque me lo dijo el médico. Yo no tengo ninguna prueba de tenerlo. ¿Sí? ¿A qué vamos? ¿Por qué decimos que esto es menos válido que otros tipos de conocimiento? Y, primero y principal, porque el otro podría estar equivocándose, porque el otro tal vez es experto en una cosa, pero no en otra. Si yo les digo algo de historia, claramente va a tener menos validez como autoridad que si les digo algo de filosofía, que es mi fuente principal de estudio. ¿Sí? En cuarto lugar, y ya bajando bastante la calidad de este fundamento, encontramos, ¿sí?, a la intuición. Es algo que yo siento, pero siento como sentimiento, ¿sí? Yo siento que River va a salir campeón del Mundial de Clubes, ¿sí? Es una sensación, solamente eso. Me baso en algo que yo estoy sintiendo, ¿sí? No hay algo racional que a mí me permita pensar eso. Yo siento que me va a pasar algo en la ruta. Yo siento que voy a tener un buen día. Y estoy convencido de que voy a tener un buen día. ¿Por qué? Porque lo siento. Por eso hago hincapié en esta cuestión de siento como sentimiento y no siento como sensación. Por ejemplo, yo les digo ahora, me duele la rodilla, debe estar por llover, porque siempre que llueve me duele la rodilla. No es una intuición, es un conocimiento empírico indirecto. ¿Por qué? Porque me baso en experiencias previas. Siempre que llueve me duele la rodilla, entonces debe estar por llover porque me duele la rodilla, ¿sí? Por la humedad y todo eso. No es una intuición. La intuición es sentimiento, ¿sí? Siento como sentimiento. Por último, tenemos a la fe. Yo lo afirmo solamente por convicción, ¿sí? Vamos hasta acá, ¿me van siguiendo? Yo sé que se está haciendo un poco largo, pero bueno, ya estamos llegando al final de todo esto. Llegamos al último tema, ¿sí?
que son las posiciones frente al conocimiento. ¿A qué? Frente a los límites y posibilidades. ¿Hasta qué punto nosotros podemos estar seguros que se puede conocer? Encontramos acá 5 corrientes, pero como pueden ver acá arriba, hay una que se divide en 3, que es el escepticismo. El escepticismo puede ser metafísico. ¿Qué van a considerar los escepticistas metafísicos? Que no existe ningún tipo de entidad metafísica, es decir, lo único que existe es lo que podemos ver y tocar. No hay alma, no hay Dios, no hay vida después de la muerte. Lo único que existe es lo que se puede ver y tocar. En segundo lugar, tenemos al escepticismo ético. No existen valores morales, plantea. El bien y el mal son relativos. No hay un bien y un mal. Tal vez lo que está bien para mí no lo esté para vos. ¿Sí? Nadie puede plantear el bien y el mal como conceptos absolutos. En último lugar, el escepticismo metodológico, cuando yo dudo para saber si algo es verdad. ¿Sí? Siendo Descartes, que lo vamos a ver en muy poco tiempo, el principal exponente de este escepticismo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la duda metódica en la primera unidad? Justamente ese es el escepticismo metodológico. Yo dudo para saber si algo es verdad o no. En cuarto lugar, o en segundo lugar, tenemos al relativismo, ¿sí? ¿Qué es el relativismo? ¿Sí? Lo podríamos definir como un gran depende. ¿Por qué? Porque consideramos que el conocimiento va a depender del contexto histórico, cultural o social, ¿sí? Esto que planteábamos hace un rato, esto es verdad para vos, pero tal vez para mí no lo sea. Después tenemos dos caras de la misma moneda, el agnosticismo y el dogmatismo. ¿Qué es el agnosticismo? El agnosticismo plantea que nosotros no podemos estar seguros de ningún tipo de conocimiento. No es posible obtener un conocimiento que sea absoluto. El dogmatismo todo lo contrario. Sí se conoce y se conoce absolutamente sin posibilidad de error. ¿Sí? En último lugar tenemos al criticismo. ¿Qué plantea el criticismo? Que no se puede conocer absolutamente, pero sí se puede alcanzar algún tipo de conocimiento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes van a aprender filosofía de una? Tal vez no. ¿Les va a costar? Y sí, se han tenido que sentar a estudiar en algún momento, se han tenido que sentar a escucharme a mí en algún momento, y eso les va a permitir aprender, ¿sí? ¿Podrían hacerlo por su cuenta? También. Eso tal vez les lleve un poco más de tiempo todavía, ¿sí? Entonces podemos plantear que hay conocimientos que se pueden obtener, pero no son absolutos, no podemos conocer todo y podemos conocer con cierta dificultad. Bien, explico la actividad que van a encontrar en Classroom. La actividad va a ser la misma, ¿sí? ¿A qué es a lo que apunto? A que ustedes puedan encontrar ejemplos de estas diferentes cosas que hemos trabajado, ¿sí? Un conocimiento, ¿sí? Que sea empírico o directo o experimental, un conocimiento proposicional y un conocimiento de capacidades adquiridas. Pretendo que ustedes puedan dar un ejemplo de cada uno de esos tipos de conocimiento. También un ejemplo de los tipos de creencia de cada uno de ellos. De las concepciones de verdad no vamos a pedir ejemplos, sí recordar, porque no lo dije en su momento, que la verdad sea semántica no implica que no sea verificable, ¿sí? Que sea útil no implica que no sea verificable, ¿sí? O que sea coherente. No es que si hay un tipo de concepción de verdad, dejan de existir los otros. Podrían estar los cuatro al mismo tiempo. Un ejemplo de conocimiento fundamentado en cada uno de estos tipos y en el caso del escepticismo, del agnosticismo, el dogmatismo, el relativismo y el criticismo, van a tener una actividad también con los del fundamento, perdón, en el cual no van a tener que ustedes formular el ejemplo, sino reconocer ejemplos. ¿Sí? Bien, cualquier cosa me van a ir escribiendo por Classroom, yo voy a dejar ahí para que ustedes se puedan comunicar conmigo. Espero que tengan una buena tarde y un lindo día. Un abrazo.